que los primeros, los clásicos, Weber, Durkheim y Marx van a escribir, son estos. Son posteriores, digamos, bueno, en el caso de Marx no, pero Durkheim y Weber sí, digamos, es el análisis de las sociedades industrializadas que siguen ¿a qué? A la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa la podemos fechar, podemos poner una fecha, eso nos tranquiliza a todos, de 1789, y la Revolución Industrial es un largo proceso de transformaciones sociales y del orden social y económico europeo, ¿no? Ese ya no lo podemos fechar, sí podemos decir que comienza en algún momento en la segunda década, finales del siglo XVIII en Inglaterra, pero que atraviesa gran parte del siglo XIX en su difusión y en su incorporación por la Europa occidental y por Estados Unidos. Las grandes innovaciones técnicas son de finales del siglo XVIII, pero la transformación que dieron lugar estas innovaciones se extienden durante casi un siglo, ¿no? Van de finales del XVIII y se extienden durante el siglo XIX. Son esas dos grandes revoluciones las que modifican, digamos, desarticulan un orden que se había mantenido ante milenios. Una sociedad, una forma social estable, una Europa medieval que se desmantela y que se reorganiza en el transcurso de unos pocos años, unas décadas. La sociología, los problemas que la sociología va a enfrentar, los que va a tratar de explicar, va a tratar de encontrar sus causas, los problemas a los que va a tratar de darle sentido, son los problemas que generaron estas dos grandes transformaciones revolucionarias, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Francesa es la primera gran transformación en la historia, la primera transformación social revolucionaria en la historia, que se produce a partir de ideas que son estrictamente, puramente seculares. ¿Sí? Puramente seculares. Acá no está la Iglesia. Acá no es los cambios generados por las transformaciones ideológicas de la religión y todo lo demás, sino que hay una serie de principios seculares que van a aparecer con la Revolución Francesa, se van a imponer y van a dar lugar a los estados nacionales como los conocemos hoy, a la ciudadanía como la entendemos hoy, y a los derechos del hombre, civiles, ¿no? Y derechos humanos también. Todo eso se conforma a partir de la Revolución Francesa. El siglo de la Revolución de Carpentier analiza de una manera bellísima lo que serían las secuelas de esa revolución, ¿no? Y cómo esa revolución francesa impacta en nuestros países latinoamericanos. Lo recomiendo, es una novela, pero es maravillosa, ¿no? Analiza los aspectos más luminosos y los menos luminosos, ¿no? La guillotina, el terror, analiza estas cuestiones en América. ¿Qué pasó en América con estas ideas de la Revolución Francesa? Entonces, pero lo cierto es que a partir de la Revolución Francesa, estos ideales seculares se difunden a todos los países del mundo. Hoy en general son pocos los países que no se conforman bajo un régimen democrático. ¿Sí? La idea no existía el Estado-Nación, no existía el ciudadano. Esto es creación de la Revolución Francesa y de su difusión y su adopción por los otros países de Europa y de América luego. En cambio, la Revolución Industrial supone una combinación de una serie de cambios tecnológicos muy importantes, muy importantes, que van a transformar la vida, digamos, con el nacimiento de Cristo, ¿no? Se estima que la población de nuestro mundo era de 300 millones de habitantes. 300 millones de habitantes. Cuando comienza la Revolución Industrial eran 600 millones, se estiman 600 millones de habitantes, o sea, a fin del siglo XVIII, 600 millones de habitantes. O sea, habían pasado 1700 años y se había duplicado la población. En 1980, que es su libro, la población es de 4.000 millones de habitantes. Hoy es mucho más. Pero entonces éramos 4.000 millones de habitantes. Fíjense, tardamos 1800 años, 1700 años en duplicar la población del mundo.
y desde fines del siglo XVIII hasta 1980 se había más que quintuplicado la población del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en el medio hubo una serie de transformaciones que tienen que ver con el producir, con las formas de producción, que tienen que ver con avances de la ciencia, que tienen que ver con que algunos avances han significado una baja enorme en las tasas de mortalidad, pero también se ha dado un proceso muy claro de crecimiento de las expectativas de vida. Digamos, hasta el siglo XVI, XVII, las expectativas de vida de un ser humano eran 35 años, más o menos, ¿no? Eran otras. Entonces, pero todo esto ocurre en este plazo, en este tiempo que va de 1180 a 1190 a 1980. 2 siglos. En 2 siglos suceden cambios tan radicales que, bueno, se originan con una serie de transformaciones en lo que tiene que ver con el modo de producción, ¿sí? Nuevas máquinas, nuevas fuentes de energía que se difunden inmediatamente y transforman no solamente la producción, sino el transporte, la distribución de los bienes que generan ese nuevo modo de producción. Pero paralelamente a esto se da ¿qué? Se da una transformación fundamental en cuanto se inicia una fuertísima migración hacia la ciudad, que tiene que ver con las transformaciones productivas que están teniendo, porque la revolución industrial en Inglaterra que cambian el régimen de propiedad de los medios de producción y hay una expropiación, hay una privatización de las tierras que eran comunales hasta ese momento y hay una apropiación de las tierras por quienes van a ser sus dueños a partir de ese momento. Entonces la gente que vive en el campo migra, se ve obligada a migrar a las ciudades donde empieza a trabajar, entra a la fábrica. La fábrica es un invento del siglo XVIII, fíjense eso. Antes no, la fábrica como la conocemos en el capitalismo no existía. Habría otras formas de producción, la manufactura y otras, pero entonces tienen lugar esos procesos. Innovaciones tecnológicas con un impacto inmediato en la forma de producir, transformaciones en el régimen de propiedad y los medios de trabajo, hay una masiva migración del campo a la ciudad. Esto también está acompañado de una mecanización enorme de la producción agrícola, claro.